Contexto psicológico. Y a propósito del tema que abordamos antes del corte con Francisco Bayona Sandoval, secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes, hoy Antonio Miranda nos habla también precisamente de los accidentes desde el ángulo psicológico. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, Marcela. Buenos días, amable auditorio. Vamos a hablar del tema. Accidentes obviamente tendrán muchas explicaciones, desde la cuestión demográfica, la cuestión de las vialidades y la cuestión de estructura. Hablamos de la parte psicológica y hay que entender que los accidentes desde el punto de vista psicológico no son accidentes como tales, sino son una búsqueda de cierto tipo de conductas que generalmente van orientadas hacia el castigo. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, hay accidentes que no tienen que ver. Parece ser que así es, pero hablando desde la teoría psicoanalítica, pudiéramos decir que todo accidente obedece a un impulso inconsciente. Entonces, si hablamos de los tres factores que hablaba la persona ahorita del gobierno del estado de Durango, de que él decía del alcohol, del exceso de velocidad, exceso de velocidad número 1, alcohol número 2 y 3 a los distractores, luego que se podían combinar, estaríamos hablando de que son factores que se pueden prevenir, son factores que no tienen que ver con la decisión de otros, sino tienen que ver con la decisión de uno. Y uno de los problemas básicos de esta situación es por qué nos alcoholizamos, por qué tomamos un vehículo a alta velocidad, por qué nos distraemos cuando vamos manejando. Probablemente, si hacemos un estudio psicológico que no sé si exista en México, lo he leído yo en Estados Unidos y es muy interesante porque hablan de conductas de chavos que están, accidentes en chavos, generalmente están deprimidos o tienen un conflicto muy fuerte con la autoridad, sobre todo con los padres. Entonces eso los lleva a tener cierto tipo de accidentes que en muchas de las ocasiones son mortales, los cuales nos lleva a una especie como de castigo hacia ellos o hacia la misma relación con los padres. Ahora, en este sentido, el propio Francisco Valdés Pérez Gasga decía que no es correcto utilizar la palabra accidente. Por lo mismo que tú acabas de decir, los accidentes sí se pueden prever, sí se pueden prevenir. Y como tú dices, bueno, pues ¿para qué tomas si puede generar un accidente? ¿Para qué conduces a alta velocidad si puede generar un accidente? ¿Para qué te distraes si puedes generar un accidente? Sin embargo, estaríamos hablando que de manera general, es decir, podríamos generalizar que de alguna manera inconsciente o subconsciente la persona busca el accidente o el percance, porque digo, sí hay casos en los que el accidente es real, vamos, el que es víctima de un accidente en un momento dado, ¿no? Sí. Que va manejando, ¿sí? Y resulta que le llegan por atrás o alguna otra cuestión de que él está fuera de todo su control, ¿no? Sí, ahora hay una inmensidad de teorías acerca de esto. Si hablamos de la cuestión energética, que no necesariamente sería una teoría psicológica validada, diría que todo accidente se puede quitar, es causado. Desde la teoría psicoanalítica diría que la gran mayoría. Yo me iría un poquito más con matices. Creo yo que sí hay accidentes que son como inevitables, ¿no? Entonces, es que no todos se pueden prevenir. Sí, pero creo que la gran mayoría sí podemos prevenirlos. Pero sí habrá accidentes que, digo, te cayó un coche encima, ibas pasando tú por el periférico. ¿No existirían los accidentes? No existiría el término. Pues exacto. Sí, pero creo yo que sí hay una gran cantidad de accidentes que se pueden prevenir y tiene que ver mucho con la cultura de la prevención. Pero mira, es que es una cuestión nada más de probabilística. Sí. O sea, ¿cuántos coches andan circulando por las ciudades? Sí, lo que pasa es que hay gente que nunca choca. O sea, hay gente que siempre maneja la defensiva. Porque no le ha tocado a lo mejor atravesarse en el camino de un borracho. Puede ser, pero a lo mejor... Que eso también estamos hablando de probabilidad. Claro, pero es menor. Lo que pasa es que tiene que ver también mucho con la cultura con la que se maneja. Hay que recordar que si uno maneja adecuadamente, tienes a menos... la defensiva, como decían. Exacto. Sí, yo
Digo, tampoco indica que la gente que no haya chocado es experta en el manejo, también ha tenido mucha suerte en esta parte, pero yo sí considero que hay muchísimos accidentes que se pueden prevenir y que sí tienen causas ¿Quién inconscientes. toma, por ejemplo, y se pone frente a un volante? Ya está. ¿Está queriendo morirse? No, tiene un impulso agresivo contra él, autodestructivo, no necesariamente suicidio ni accidente fuerte, pues. O sea, es que ahí lo tenemos que matizar. ¿Y a poco en el inconsciente uno hace todo ese desglose de nada más quiero agredir poquito, no mucho? El inconsciente sí, el consciente es el que te lo matiza y te lo interpreta. Es que la racionalidad... No. Sí, son grados. Imagínate una persona, por eso hay depresiones mayores y depresiones menores. Pero un hombre totalmente, o una mujer, porque ya los hay, sí, totalmente alcoholizado, que se pone delante de un volante, ¿se quiere morir o no se quiere morir? No, mira, es que depende. Yo te diría, y no estoy defendiendo la parte alcohólica, no es lo mismo manejar con 2 copas o 3 copas, que ya marcan el alcoholímetro, a 15 copas. No es lo mismo que tú tengas un estado depresivo y te pongas frente al volante y te alcoholices con 20 vasitos, pues con 20... No sé, sí. O sea, sí tienes un impulso agresivo de suicidarte. A ellos me refería, cuando yo te decía que si alguien que está completamente alcoholizado y se pone delante de un volante, ya trae por ahí situaciones inclusive hasta de la pérdida del sentido de la vida. Sí, eso estaríamos hablando también. Es que ahí es donde entran los adolescentes. Mira, un adolescente se puede tomar 20 shots, ponerse en un volante y no necesariamente pensar en un suicidio, pero sí se pone en riesgo de un accidente mucho mayor. Entonces eso se llama un acting, que es actuar el impulso. Entonces por eso yo creo que hay que matizarlo. El problema con los chavos es que como se les hace fácil, a la mayoría se les hace fácil, entonces sí tienen un riesgo que ni siquiera han medido. Oye, Toño, pero no estamos hablando de chavos, vamos a hablar de personas ya de cierta edad, ¿no? Okay. De los típicos que se van a las carnes asadas y se pierden, ¿no? Se pierden por completo. O sea, una persona adulta. Digo, tú no te subes al volante pensando me voy a matar. Habrá algunos que sí, pero la mayoría no. No. Sí, juegas con la suerte, juegas con el score y con la probabilística. Puede ser que llegue, puede ser que no llegue. Claro, lo que pasa es que inconscientemente ya existe el deseo de morirse ya a ese nivel. Hacia ahí es a donde quiero llegar. Sí, ya es. Inconscientemente, si hay un deseo de muerte, sí, ¿hay claro. un desprecio por la vida? Sí, una falta de sentido. Es la gente que le busca también mucho a la adrenalina, que definitivamente es una combinación que si quieren lo tocamos en algún otro momento, es la dinámica del antihéroe, que está de moda, que es como el psicópata que le gusta la adrenalina, pero en el fondo no le gusta la vida. Lo que quiere es en el fondo poner en riesgo la vida para decir, qué interesante estar muy cerca de la muerte. Entonces, esos son los galanes de hoy, ¿no? Como los psicópatas que no le tienen miedo a la muerte cuando en realidad le tienen todo el miedo a la muerte y no tienen un sentido de vida. Sí. Pero eso ya habla de alguna distorsión emocional mínimo, ¿no? Sí, el problema es que es la gente que se pone de moda, o sea, son los modelos de identificación que tienen muchos de los jóvenes ahora y de los no tan jóvenes. Es los valientes, los que se avientan. En un afán de aceptación, digamos. Sí, y en un afán de decir que la vida tiene que tener adrenalina. Si no tiene adrenalina no tiene sentido. Es el YOLO. Famoso de los chavos de decir, hazlo solo por hoy. Y está muy mal entendido. El solo por hoy es no ponerse a pensar mucho en el futuro ni en el pasado para vivir plenamente y focalizarse, no para hacerse guaje, ¿no? Claro. Ahora, aprovechando tu presencia, Toño, me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto que recibí a través del WhatsApp y a mí me gustó muchísimo, pero me gustaría conocer tu punto de vista desde el ángulo psicológico de William James, que fue uno de los grandes psicólogos y filósofos de Estados Unidos. Y estas 2 frases que me llamaron mucho la atención y me gustaría que las analizaras desde el ángulo psicológico. El pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta. El comportamiento cambia el sentimiento cambia el pensamiento.
Sí, es que es la raíz de la psicología. De hecho, William James es el padre de la psicología. Sí. Nada más que la gente escuchamos, el padre de la psicología es Sigmund Freud. No, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Claro. William James habla más de la psicología de los procesos de pensamiento, sensación, percepción. Pero sí, finalmente es exactamente lo que acaba de decir. Bueno, yo coincido con eso. Finalmente, si no le damos ese sentido a las cosas, no van a cambiar, ni van a ser significativas. No se trata de que vivamos una emoción para vivir mejor, es vivir mejor para tener plenamente esa emoción. Sí, yo lo veo en la parte como del amor, ¿no? O del mismo miedo, hablando de sentimientos contrarios. Uno tiene que sentir el miedo para aventarse. No es que se le quite uno el miedo para no aventarse. El miedo es parte de la vida, el amor es parte de la vida, la competencia es parte de la vida. En la medida que nosotros aceptemos nuestra misma, lo habíamos platicado en algún otro momento, vulnerabilidad como seres humanos, podemos estar teniendo una vida más significativa. El problema es que hoy tenemos la idea de que entre más nos evitemos, más felices vamos a ser. Y entre más nos evitemos, más infelices vamos a ser. Entonces vamos a buscar en el exterior cosas que nos llenen de manera rápida. Y ahí están todas las adicciones que también hemos hablado en algún otro momento, que son las adicciones: exceso de comida, exceso de alcohol, exceso de relaciones, exceso de salidas, exceso de viajes. No necesita ser la vida, no necesitamos viajar para ser felices. Somos felices y por eso viajamos. Somos felices y por eso tomamos una copa. Somos felices y por eso tenemos amigos. Somos felices si nos enamoramos, no buscamos enamorarnos para ser felices. Entonces creo yo que ese es el gran tema para que volviendo o conectándolo con lo que decíamos ahorita de los accidentes. Todo accidente, la gran mayoría, tendría que ver con conductas de una situación de no tener este autocuidado, que luego no nos enseñamos o no nos damos ese tiempo. El mismo manejo tendría que ver con la focalización. Si uno va nada más manejando con sus 5 sentidos, así tenga 25 riesgos, va a estar mucho más tranquilo. Sí. Pero uno va pensando en el celular, se echó una copa, se va distrayendo, se va peleando con la gente, va pensando en los pendientes o va pensando en el trabajo. Claro. Entonces terminamos manejando como con 25 cosas diferentes, de pensar nada más en lo único que nos toca, que es manejar, ¿no? Sí, y muy interesante este descubrimiento que hizo William James, porque una vez le preguntaron cuál consideraba que era el descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano en los últimos 100 años. Su respuesta fue la siguiente: hasta ahora se pensaba que para actuar había que sentir. Hoy se sabe que el sentimiento aparece cuando empezamos a actuar. Este es para mí el descubrimiento más grande del siglo en el campo del desarrollo humano. Y durante mucho tiempo se pensó todo lo contrario, ¿no? Y de hecho hay quienes piensan todavía todo lo contrario. Sí, él hablaba de la sensación y la percepción, para ponerlo en términos así muy, muy prácticos. Él decía, es que nosotros pensamos que percibimos. Sí percibimos, pero antes sentimos. Antes está la sensación y luego ya viene la interpretación. Es como el lenguaje, ¿no? Uno dice, es que el niño empezó a hablar a los 9 meses o empezó a hablar al año. El niño ya sabía hablar, nada más que no lo había expresado a través del lenguaje. Entonces son procesos psicológicos que no se habían atendido. Y digo, de esa parte también Freud se la tomó para decir, pues hay procesos inconscientes que determinan nuestras conductas, que ni siquiera nos damos cuenta, y que si lo analizáramos a través de una terapia o a través de un insight, nos daríamos cuenta que muchas de las cosas que hacemos son repeticiones de nuestro pasado o son cosas que no hemos podido elaborar y que pensamos que le dan sentido a nuestra vida cuando nada más estamos repitiendo un círculo que no hemos podido cerrar. Excelente. Toño, ¿algún punto de contacto? Sí, claro, el teléfono es 204-7113. Gracias, Antonio Miranda, psicólogo.